Perfecto, perfecto. Aprovecho de saludar, ¿verdad? Ya veo algunos. Muchas gracias, Harry, por estar con nosotros. Bienvenido a esta sesión. Jaime Miranda también, que lo veo. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Ah, ahí Todo bien, gracias. Muy bien, gracias, Marcela, también. Oye, déjenme aquí eh, ver mi pantalla completa para ver, bueno, veo a Harry, veo a Jaime, veo a Marcela, por supuesto, a todos los demás que están participando de la sesión de hoy también. Agradecerles que nos acompañen esta mañana. Rodrigo, ¿qué tal? También te veo ahí, te veía en la oscuridad, pero ya la luz, ¿verdad? Te ilumina. Profesor Sebastián Maldonado también, bueno, oye, Cristian Figueroa, Xiomar, muchas gracias ahí por estar con nosotros y partir esta jornada, ¿no, Marcela? Yo creo que ya estamos en buena hora para comenzar. Sí, por favor, profesor. Iniciemos, ya estamos a las 10:02, así que muy bienvenidos todos y comencemos. Usted tiene el pase, profesor. Muy bien, muy bien. Déjenme ir a esta presentación de nuestra revista. Yo voy a hacer una presentación de nuestra revista en términos globales, pero me imagino, Jaime, que me acompañará luego presentando a cada uno de nuestros amigos, colegas que participan en este número y que nos apoyaron justamente en el desarrollo de cada tópico. Así que ahí nos vamos de alguna manera complementando y a ver si tú me ayudas a presentar a todos tus colegas que también ahí participaron particularmente en este número. Entonces, comentarles a todos, primero agradecerles el que estén con nosotros en este lanzamiento justamente del número 20 de nuestra revista Contabilidad y Sistemas. Data Driven Decision Making, el valor de los datos para el negocio. La verdad que estamos muy contentos de que un nuevo número de nuestra revista Contabilidad y Sistemas tenga justamente relación con el manejo de datos y el manejo de información para apoyar la toma de decisiones en las empresas. Si ustedes ven el nombre de nuestra revista Contabilidad y Sistemas, que claro, es un proyecto que nace, la verdad que ya hace bastantes años, uno cuando miras hacia atrás y se da cuenta que esto partió el 2004, a veces no lo puede creer, Y parte con este nombre de contabilidad y sistemas justamente en la lógica no tanto de ver cómo una compañía va generando sus estados financieros por la parte normativa exclusivamente. Parte por resolver una discusión sobre cómo entregamos información para la toma de decisiones. Y por eso de que cuando estamos preocupados de cómo entregamos información para la toma de decisiones, justamente el título del número, ¿verdad?, que estamos presentando hoy, el valor de los datos para el negocio, es un tema fundamental para nosotros. Yo quiero mostrarles algunos elementos de nuestra revista porque la primera invitación que quiero hacer siempre es, no se olviden que en contabilidadysistemas.cl se pueden encontrar todos los números que hemos publicado hasta ahora. Publicaciones que tenemos de manera física, con lo cual siempre hay disponible para aquellos que quieran ir a buscar su copia física, revistas que, Marcela, tú me lo conversábamos ayer, van a estar disponibles previa envío de un email, tanto a Xiomar Pérez, que vamos a ir dejando ahí a través del chat los correos, o misma Marcela López. Lo que vamos a hacer, ¿verdad?, es previa coordinación. Tenemos dos opciones para buscar las revistas, ¿no, Marcela? Sí, ustedes las pueden retirar, obviamente, como dice el profesor, contactando a alguno de nosotros y coordinamos una visita, ya sea a Diagonal Paraguay 257 o en Avenida Nueva Los Leones, donde nosotros tenemos nuestra sede y podrán adquirir no solo este último ejemplar, sino que además los anteriores. Muchas gracias, Marcela. Ya lo saben, en Diagonal Paraguay 257, nuestra tradicional sede de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, o en nuestra nueva sede, oye, no sé si decirlo tan nuevo, Jaime, ya llevamos un par de años ahí, ¿no? Por lo menos 3, 4 años, parece, ya nos contarás tú mejor de ello, pero llevamos y pueden retirar estas copias físicas. Pero para aquel que efectivamente ya se acostumbró a esto de lo digital, cada número lo pueden encontrar y descargar en www.contabilidadysistemas.cl. Entonces,
La invitación a poder descargarlo, a poder compartir. Nos han llegado bastantes comentarios positivos, a veces decir felicitaciones es demasiado, agrandarse demasiado, pero la verdad es que a todos aquellos que nos escriben, particularmente de universidades amigas, nos han escrito desde la Santísima Concepción, desde Valparaíso, la Católica del Norte, la Central, otras universidades que están dictando carreras de negocio en general, pero también carreras de negocio vinculados, por ejemplo, a Ingeniería en Información y Control de Gestión, y ya vemos cómo los alumnos, no solo de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, sino que también de distintas universidades, están ocupando este material y se agradece. También gente, ¿verdad?, que está capacitándose en programas certificados, en diplomados, en los certificate programs, todo esto que también agradece, y por ello que esa difusión de experiencias que queremos representar aquí, que complementa nuestra actividad científica con otro tipo de formato cuando publicamos en journals, ya sea Scopus, ya sea de la Web of Science, pero esto viene a complementar esa difusión que queremos hacer, y justamente eso es lo que valora mucho la gente con el formato de nuestra revista Contabilidad y Sistemas. Ya está disponible para descargar en la página mencionada, contabilidadysistemas.cl, la nueva versión. Pueden descargar la revista completa o cada uno de los artículos que tenemos en nuestra revista. Y aquí, a ver si tú, Jaime, me puedes ayudar, porque fíjate que lo que tenemos aquí en esta presentación es cada uno de los aportes que nos hizo la red de amigos, colegas, todos aquellos que son parte también, ¿verdad?, y le tienen cariño a la Universidad de Chile, y particularmente al Centro Cuantitativo de Investigación para los Negocios que diriges tú, Jaime Miranda, y que yo te agradezco muchísimo por haber, sobre todo, articulado junto con Josué, con el profesor Maldonado, todos ahí en la lógica de tener este nuevo número, y con muy buenos invitados a participar, Jaime. Gracias, Cristian. Primero que todo, bueno, quería darle las gracias a todos los asistentes. Efectivamente, hoy estoy como con dos sombreros, ¿no? Estoy como director de departamento, actualmente estoy como director del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información, y estoy dirigiendo el Centro de Analítica de Negocios, ¿sí? Para nosotros es extremadamente satisfactorio haber terminado este volumen. Este volumen fue realizado principalmente por la red que nosotros tenemos dentro de la misma universidad profesional, fuertemente. Y fue bastante interesante articular, como menciona Cristian, los distintos artículos y darle una visión de negocio al problema, ¿no? Porque, como ustedes bien saben, todos estos temas de analítica de negocio y inteligencia artificial se estudian desde muchas disciplinas. O sea, no solamente nosotros como escuela de negocio estudiamos lo que es una red neuronal o lo que es un modelo predictivo, pero nosotros, a diferencia de una escuela de ingeniería y de una escuela de ciencias, nosotros nos focalizamos en resolver problemas de toma de decisiones en empresas y en organizaciones complejas. Y dentro de ese ámbito, nosotros de alguna forma tratamos de abarcar, ¿no es cierto?, desde esa perspectiva, los distintos tópicos y los distintos partes de esta revista, en donde, si ustedes se fijan, hay aplicaciones desde el sector público, como la entrevista de Fernando Barraza, que de alguna forma él nos muestra cómo la analítica de negocio, ¿no es cierto?, ha tenido un impacto importante dentro de impuestos internos. En impuestos internos, una de las problemáticas más importantes es la fiscalización. Es tratar de que en la práctica, tratar de encontrar dentro del universo de personas y dentro del universo de datos que describen a estas personas, a estas empresas, dónde ir a fiscalizar, ¿no es cierto?, sobre la base de información que nosotros tenemos almacenada en las bases de datos. Este tipo de procedimiento, claramente, cuando nosotros lo hacemos de forma manual, podría llegar a ser extremadamente tedioso, poco asertivo, ¿no es cierto?, con muchas HH de las personas, tratando de revisar las cosas quizás a Excel, ¿no es cierto?, como se hacía antaño. Pero hoy en día, con la incorporación de sistemas inteligentes, con la incorporación de sistemas de información y analítica, se ha podido avanzar muchísimo. Esta es una entrevista que muestra cómo es el impacto que tienen estas temáticas dentro del sector público. Nosotros como departamento hemos dado un paso en esa línea. Tenemos un diploma particularmente que relaciona temáticas de Big Data en el sector público, y de alguna forma, desde esa perspectiva, nosotros hemos ido mostrando de que estas temáticas no solamente están pensadas en las empresas, sino que en cualquier organización que tenga que administrar
y manejar altos volúmenes de información. Las distintas secciones de la revista, por ejemplo, como la que presenta ahora Cristian, que es uno de los charlistas, y aprovecho de darle las gracias a Cristian. Con Cristian nos conocemos desde el pregrado, estudiamos juntos en Buchef. Aquí también vamos a ver una relación también directa con las herramientas. Las herramientas hoy en día son fundamentales. Hoy en día este tipo de cosas claramente ya no se hacen con Excel, ni con el Access, ¿no es cierto?, ni con las plataformas Windows, ¿no?, que son las más estándar. Hoy en día tenemos problemáticas tan complejas que de alguna manera justifican el uso de tecnología de punta. Nosotros tenemos una relación de más de, no sé, ahí Cristian podrá justificar el número, pero debemos estar trabajando por lo menos hace unos 10 años con SAS. Con SAS armamos un diploma de inteligencia de negocio en donde de alguna manera hemos ido desarrollando estos temas y de alguna forma con esta relación que tenemos desde años con SAS, nosotros nos nutrimos de todas las problemáticas empresariales que ellos ven. Particularmente nosotros como Escuela de Negocios, nuestra investigación está centrada en las empresas, y acá nosotros de alguna manera desarrollamos con Cristian y con su equipo, ¿no es cierto?, una relación que busca desarrollar cosas más allá de la herramienta computacional, porque hoy en día una cosa es tener la herramienta, pero otra cosa es resolver el problema. Y yo creo que una de las cosas que de alguna forma, por ejemplo, Cristian presenta en este artículo, tiene que ver con cómo yo me salgo también quizás de una experiencia más estándar, ¿no es cierto? Porque estas cosas generalmente se aplican en los bancos, se aplican generalmente en las empresas de seguro, pero acá nos vamos a una aplicación particular que viene más desde el mundo de la gestión de operaciones. Desde el mundo, desde las operaciones, cómo de alguna manera nosotros con el Analytics podemos mejorar y hacer más transparente la experiencia de los consumidores cuando tienen muchos canales. Ahora, siguiendo con esto, dentro del mismo número, nosotros tenemos otras participaciones. Están los artículos, ¿no es cierto?, que presentó Sebastián, que también está Sebastián Maldonado, el artículo que presentó también Pablo, que Pablo Gutiérrez también está en la misma línea, ¿no es cierto?, de profesores que estamos trabajando en la línea de inteligencia de negocio y analítica. El artículo que presenta también, también es muy interesante, Carla Bairetti, que es colega de Sebastián. Sebastián trabajó harto tiempo con ella y sigue trabajando con ella. Ella nos da una visión del Big Data. Yo creo que este es un tema que se habla muchísimo, pero hay pocas aplicaciones en Chile. Esa es mi impresión desde la perspectiva un poco más académica y también como asesor de empresa. Es un tema que se habla mucho, pero se hace poco. Yo creo que acá este es un tema que existe un gap interesante para poder seguir desarrollando, y en este artículo Carla resume esta visión que nosotros como equipo tenemos del Big Data y cuál es el impacto, cuáles son las principales tendencias y particularmente cuáles son las principales oportunidades para las empresas. Estas cosas que están acá claramente generan oportunidades. Nosotros con el Big Data, con la analítica de negocio, podemos anticiparnos a las acciones de los clientes, podemos analizar comportamientos que no son evidentes con un análisis simple, y por ende, para nosotros como departamento y como equipo, este es un área que realmente hoy en día está muy fuerte en las empresas y en las organizaciones, y este artículo de alguna forma muestra una visión más de mediano y de largo plazo. Ahora, siguiendo un poco con la misma lógica, este es un trabajo que también es extremadamente interesante, y aprovecho también de darle la bienvenida a Harry, ¿no es cierto?, y darle las gracias por participar en el lanzamiento de esta revista. Para nosotros también, este tipo de cuestiones, si se fijan, una estimación de demanda para nosotros en el mundo de las empresas es algo súper común, ¿no es cierto? Cada vez que vendemos un producto o ofrecemos un servicio, predecimos demanda, pero esto también genera una aplicación inmediata en el servicio público. En el servicio público también tienen los mismos problemas que muchas veces tienen las empresas sobre la base de la estimación, ¿no es cierto?, de la demanda de los, ¿no es cierto?, de viajes, en este caso, ¿no es cierto?, el turismo interno. Es posible generar una planificación y dar ciertos lineamientos, ¿no es cierto?, ciertos insights a los operadores, ¿no es cierto?, a las agencias de turismo y a todos los actores que están metidos en este mercado. Para nosotros está siendo extremadamente importante, y por eso nosotros como equipo desarrollamos un programa pensado en el sector público, porque estamos convencidos que el sector público es un área extremadamente útil, en donde es extremadamente útil la analítica.
trabajan con muchísimos datos, ¿no es cierto? Es cosa de ver algunos ministerios, particularmente el de Economía, ¿no es cierto? Toda la subsecretaría. Nos ha tocado trabajar en bastantes proyectos en esta línea. Hace un tiempo atrás nos tocó estimar la demanda de viajes, ¿no es cierto?, que iba a tener el nuevo aeropuerto de Santiago. Y todas esas problemáticas hace 10 años atrás se resolvían con un enfoque que era mucho más desde la estadística. Hoy en día, la masividad de datos, ¿no es cierto?, ha impulsado la creación de nuevas temáticas. O sea, no es que estas cosas nazcan por sí solas, sino que nacen por una necesidad empresarial, nacen por una necesidad de una organización que necesita extraer información para tomar decisiones. Este es el foco particularmente que nosotros tenemos dentro de esta revista y tratamos de plasmar cómo sobre la base de los datos, cómo sobre la base, ¿no es cierto?, del conocimiento que nosotros tenemos como expertos del negocio, podemos mezclar estas dos cosas porque hay que tener ojo. No es que nosotros tiremos el juicio experto para el lado, al contrario, nosotros lo queremos sistematizar, lo queremos extraer, lo queremos de alguna manera ordenar y generar una respuesta aplicada y práctica para una empresa. Y lo que presenta Sebastián acá habla un poquito de eso. El Prescriptive Analytics es como la etapa final, ¿o no? La última frontera. O sea, ¿qué hago cuando ya tengo el modelo predictivo? Ya tengo el modelo predictivo, ya tengo el valor de la probabilidad de fuga, ¿qué es lo que hago después? Generalmente, esta es una parte que se relaciona bastante con la investigación de operaciones. Acá nosotros, desde la perspectiva de las operaciones, modelamos el problema desde una perspectiva más estructurada, más matemática, pero mucha de la información que yo necesito para resolver el problema de toma de decisiones viene de un modelo predictivo. Entonces, es completamente natural tratar de relacionar estas líneas. Por ende, el Big Data, que es donde está la información almacenada, los modelos predictivos y la investigación de operaciones están conjugados en una sola problemática, que es tomar decisiones basadas en datos. Nosotros como departamento, esta es una línea importante, al igual que las otras 5 que nosotros cultivamos en el departamento, y esperamos, sin lugar a dudas, seguir generando mayor conocimiento, seguir generando una mayor amplitud de estos temas. Josué, en este caso, por ejemplo, explica una cuestión que para nosotros es fundamental. Prácticamente todos los proyectos que nosotros desarrollamos utilizan esta metodología predictiva, y para nosotros es una cuestión realmente importante. Entonces, en términos generales, y para poder cerrar este tema, les quiero dar las gracias por la invitación, hacerlos partícipes de estas iniciativas que tenemos. Claramente, este es un campo extremadamente fértil, extremadamente grande, hay espacio para todos, y espero que este número sea de agrado para ustedes y para todas las personas que lean este nuevo número de la revista. Aprovecho de dar las gracias a Cristian y a su equipo, a Xiomar, a Marcela, que también han estado muy metidos en este tema, a Sebastián Maldonado, a Josué, que también estuvo bastante metido, y yo como director de departamento les doy las gracias por la invitación y espero que sea de su agrado esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime Miranda, ¿verdad? No solamente presentando cada uno de los artículos, las temáticas, sino que coordinando este número, ¿no? Sobre todo ahí, todo lo que es el Centro Analítica de Datos, ¿verdad? Participando muy bien en lo que es esa parte de integración de lo privado, lo público, el conocimiento en la universidad y ese link, ¿verdad?, con el mundo práctico. Tenemos dos piezas, voy a decir, 2 artículos destacados. La verdad es que están todos los artículos muy buenos, pero el board de la revista, en conjunto también con el comité que organiza, en una revisión de aquello que efectivamente puede ser sobre todo de alto valor para que cada uno de ustedes, ¿verdad?, tanto los que están participando ahora de forma en vivo como todos los que van a ver después en las distintas plataformas que difundimos este lanzamiento, puedan revisar el material. Nosotros queremos reconocer de forma bien particular estos 2 trabajos que nos apoyaron. Uno, el de Cristian Figueroa, la importancia de la interacción analítica entre una cadena de abastecimiento más transparente y una experiencia del consumidor omnicanal mejorada, como tiene el título, ¿verdad?, de su artículo de opinión. Y en este caso, el artículo de difusión que estamos también destacando, esta estimación de viajes de turismo interno con
pernoctación a través de señales móviles de Big Data. Y le hemos pedido a los autores, al menos en el caso de Cristian Figueroa, que nos pueda apoyar justamente con contarnos su visión de qué es lo que busca impregnar en este artículo, y también, ¿verdad?, a Harry Stay, que nos pueda presentar justamente lo mismo, su opinión. Así que partamos, Cristian Figueroa, ¿te parece, verdad? Si te damos el pase ahí para que nos cuentes de qué trata justamente tu artículo y tus ideas en él. Claro que sí, Cristian. Bueno, primero agradecerte la oportunidad, junto con agradecerle a Marcela, a Jaime y también a Josué, a Sebastián por estar aquí con ustedes, ¿no? Agradecer también a Jaime, que como decía, nos conocemos por allá por Bochef. Yo soy ingeniero eléctrico y también con una mirada más técnica en su minuto de cómo se aplicaban estos temas de Machine Learning por allá por el 2004, ¿no? Lo cierto es que para mí es un gran placer estar aquí, porque esta revista refleja de alguna forma la comunicación que debería producirse entre las aplicaciones de la empresa privada con lo que se desarrolla e investiga en la universidad. Así que para mí es un honor, yo diría, estar aquí con ustedes, porque esto refleja principalmente ese punto, ¿no? Entrando en materia, lo que planteamos en este artículo de opinión es lo que estamos viendo hoy en el mercado, sobre todo en las industrias de retail y consumo masivo a nivel latinoamericano. Yo actualmente tengo un rol latinoamericano en SaaS, que tiene que ver en cómo potenciamos el proceso analítico, predictivo, prescriptivo. O sea, todo lo que se ha presentado en esta sesión está muy ligado de lo que nosotros proponemos a nuestros clientes, a las compañías de retail y consumo masivo en la región. Y no es un proceso fácil, porque principalmente siempre está ligado con los procesos que las compañías tienen, con la cultura empresarial, con los datos disponibles, que como sabemos es el principal combustible, y con la tecnología disponible que aparece, ¿no? Siento que no son procesos críticos, porque muchas veces una compañía retail necesita en forma higiénica tener un ERP, ¿no? Necesita en forma higiénica tener un sistema financiero contable, pero no es crítico muchas veces, sobre todo en el día a día, estas compañías, tener una plataforma que nos permita entender, explorar el contenido de información que hay ahí y poder anticipar comportamientos, ¿no? Entonces, lo que ha traído la pandemia también es muy interesante, porque ha catalizado cambios de comportamiento muy rápidamente, ¿no? Entonces, lo que hemos observado es algunas ineficiencias que se producen en la cadena de suministro en las compañías de retail y consumo masivo, ¿no? En el sentido de que no estoy produciendo con los mismos ingredientes o materias primas porque los proveedores no están llegando a tiempo como llegaban antes, o me quedan contenedores varados en los puertos, como los ejemplos que aparecen en la prensa, ¿no? Entonces eso genera un problema en la cadena de suministro, y que si yo no soy capaz de anticiparlo, modelándolo desde un punto de vista analítico, voy a perder potencia o ventaja competitiva. Entonces, cuando revisamos compañías, digamos, consultoras de alto prestigio como McKinsey, como KPMG, como Deloitte, todos coinciden en que una compañía que hoy no tenga sus análisis basados en el proceso KDD, como el artículo de Josué, o en esto de los análisis prescriptivos, predictivos, como planteaba ahí Sebastián, va a tener una pérdida de ventaja competitiva en el mercado. Entonces, lo que planteamos en el artículo de opinión es cómo llevamos a cabo en la práctica cuando una compañía necesita generar una cadena de suministro más transparente. La cadena de suministro tiene mucho grado de libertad, desde que yo compro los insumos o los productos a los proveedores, los transportos, hay todo un tema de distribución y logística, hay todo un asunto asociado al almacenamiento en los centros de distribución, y luego cómo eso lo llevo a las tiendas físicas, y sobre todo ahora, en la pandemia también se ha producido mucha actividad de los e-commerce, ¿no? Y nosotros, por las cuarentenas que nos repliegan, nos abren las puertas, hemos tenido una interacción mucho más fuerte con los e-commerce. Entonces nos hemos encontrado también, por otro lado, en que estas compañías han iniciado procesos de
transformación digital, pero que necesariamente son proyectos muy operativos, es decir, es habilitar el canal digital, pero no meter la sustancia analítica basada en los datos, ¿no? Se hablaba mucho al principio, Cristian y Jaime, de esto del Big Data, que nosotros en la facultad hemos generado cursos, estamos haciendo mucha actividad, y lo que también yo observo mucho es que las compañías hacen proyectos Big Data, pero no explotan la información, ¿no? Entonces, de ese punto de vista también, la mirada del artículo es cómo las compañías de retail, sobre todo, le ponen un poco más de inteligencia al proceso de entender quiénes son los consumidores. Entonces ahí aparece un concepto muy interesante, que es esto del análisis centrado en el cliente, o la operación de los retailers centrada en el consumidor. Y ahí uno puede navegar más profundamente en distintos segmentos, porque depende mucho de las segmentaciones que uno puede hacer de estos consumidores, sobre todo de la gente joven, ¿no es cierto?, de los millennials, generación Z, donde están mucho más empoderados con el mundo digital, tienen una exigencia mayor de la gente mayor que compraba y que iba a la tienda física. Entonces aparece una cuestión híbrida ahí, que nosotros también le llamamos phygital, ¿no?, que es como la mezcla entre lo físico y lo digital. Y entonces ahí aparece este concepto de omnicanalidad, pero entendiéndolo como una omnicanalidad analítica, predictiva, no solamente de conectar las válvulas, sino de tomar ventaja y aprovechar esa mirada 360. Entonces, con esta nueva forma de vivir en la cual estamos ya hace varios meses, años, surge la necesidad imperiosa de conectar ambos procesos, del proceso de la cadena de suministro, el supply chain por un lado, y por otro lado el proceso de experiencia del consumidor. Entonces, cuando uno observa a las compañías de retail y consumo masivo, uno ve un white space muy interesante, porque se viene trabajando en silos. Mucho que partimos con Jaime enseñando analítica, big data, etcétera, siempre hablamos de que están en silos. Y también yo observo que los procesos de negocio actualmente están en silos. Entonces, el proceso de cadena de suministro se encarga a nivel de producto de mantener activo el flujo de la cadena de suministro. Pero hoy por otro lado, marketing o el área de cliente está en las campañas de marketing, pero desconectadas. Entonces lo que ha traído la pandemia de alguna forma es esta insatisfacción de los consumidores más empoderados digitalmente en la última milla, en las devoluciones. Y ahí es cuando uno observa compañías que han nacido desde el punto de vista digital y desde el punto de vista analítico, como Amazon, etcétera, o Mercado Libre, que lo está haciendo muy bien en la región, toman ventaja contra compañías de retail tradicionales como Falabella, Cencosud, etcétera, ¿no? Esto tiene un potencial enorme. Lo que planteamos es la interacción desde un punto de vista de cómo podemos mejorar el proceso de planeación de demanda en la cadena de suministro, incorporando todos los códigos y productos que hay a través del árbol de decisión de las distintas categorías, subcategorías, secciones que los retailers o las compañías de consumo masivo ofrecen. Entendemos que en ese árbol de decisión existe una interacción. Cuando yo muevo el precio de un producto, me afecta la demanda y el precio de otros productos. Están todos entrelazados. Y muchas veces cuando nos acercamos a las compañías de retail o consumo masivo, ellos hacen estos análisis con hojas Excel como un buen punto inicial. Lo hacen con promedios móviles, que como sabemos es una estimación importante para partir, pero surge la necesidad importante de poder afinarlo con modelamiento predictivo, con estas técnicas de machine learning, de redes neuronales, de máquina de soporte vectorial, aparte de las clásicas de modelamiento ARIMA y suavizado exponencial, ¿no?, por ese lado. Y eso genera, desde el punto de vista táctico también, como consecuencia, una mejora en procesos de negocio del retail en sí. Es decir, si nos vamos al problema de mejorar la planeación o la planificación de la mercadería, vamos a tener una muy buena base con esta planeación de demanda jerárquica. O si queremos mejorar el surtido en las tiendas, también es posible, porque vamos a comprender y vamos a poder darle una conexión a la administración de surtido con una optimización del surtido. O sea, podemos estar haciendo análisis prescriptivos de surtido para entender en cada una de las tiendas cuál es el mix óptimo de productos dada la anchura, profundidad y largo de cada una de las categorías y cómo juegan las categorías. Entonces, ahí también uno se puede entrar y hay muchos espacios en blanco también
porque muchas veces las compañías dividen en product managers las distintas categorías y por tanto no conversan, ¿no? O también desde el punto de vista del pricing, ¿no? Los precios regulares, los precios de promociones, los precios de liquidación, entender el ciclo de vida del producto, también surge producto de poner en la práctica estas técnicas matemáticas predictivas basadas en machine learning y en inteligencia analítica, ¿no? Y por el lado de la experiencia del consumidor, las clásicas acciones de mejorar el ciclo de vida del consumidor para tratar de sacar mayor rentabilidad, evitar que se fugue, pero sobre todo hoy en el contexto digital, donde es muy importante generar mayor contexto, mayor relevancia, con cupones, con información en tiempo real. Por ejemplo, yo ayer fui a comprar un regalo a una tía que está de cumpleaños justamente el 1 de diciembre, me pasé varias horas en un centro comercial de la ciudad y estuve preguntando, estuve revisando precios ahí en distintas tiendas, pero la tecnología hoy no está disponible para que yo mientras vaya caminando por el centro comercial me llegue un cupón, por ejemplo, me llegue una información apropiada con mi perfil o mi gusto y preferencia. Y eso hoy, tecnológicamente, es posible hacerlo si orquestamos correctamente. Así que en el artículo, Cristian, yo diría que reflejamos eso, poniendo un ejemplo interesante también desde el punto de vista del grocery. Actualmente en la región hay clientes de grocery importantes que son clientes nuestros, como en el caso de Jumbo Santa Isabel, como el caso del Grupo Éxito en Medellín, y también con muchas actividades en consumo masivo, como es Coca-Cola en Brasil, con dos distribuidoras, Coca-Cola FEMSA y Coca-Cola Solar, que son, diría yo, desde el punto de vista de grocery y consumo, ejemplos notables, importantes, y que han entendido que esto es un proceso paulatino, es una metodología con un ciclo virtuoso, como plantea el proceso KDB, que a medida que las compañías lo empiezan a hacer, comienzan a encontrar el gustito. Y muchas veces, y esto yo lo he conversado con estos clientes, hay un cierto miedo inicial, ¿no? De decir, mira, no tengo los datos, no tengo todos los datos disponibles, no sé cómo hacerlo. Entonces ahí aparece algo muy importante, que es la gestión que nosotros hacemos como decía Jaime, como universidad, como centro de control de la información, de gestión y sistema de la información, donde también nos podemos posicionar como una parte intermedia entre una compañía que no tiene idea cuál debería ser el roadmap y una compañía como SAP también que ofrece metodologías y plataformas. Entonces, hay una conexión muy interesante que se podría también desarrollar en el futuro. Y otro tipo de aplicaciones que nos están preguntando mucho tiene que ver justamente con esto de las soluciones de mejora del control financiero de la gestión. Estamos por ahí en Centroamérica con una compañía que nos está pidiendo una solución de financial management, que es administración de todas las finanzas de la compañía a nivel de costos, utilizando también este forecast jerárquico basado en machine learning. Así que yo diría, Cristian, que es enorme. A mí me apasiona mucho hablar de esto porque hay mucho que cortar, hay mucho tema que comentar. Y también ahí están mis datos disponibles para que cualquiera persona que nos esté observando en esta mañana y que quiera profundizar en estos tópicos, sobre todo en retail y consumo masivo, para tener una charla, juntarnos virtualmente, presencialmente. Así que para mí, de nuevo, es un gran honor, es un gran placer, y agradecerles nuevamente por la invitación, mi querido Cristian. Muchas gracias, Cristian, también. Oye, tenemos justo un par de minutos para preguntas y llamó la atención, me llegó por interno, llamó la atención este concepto de Digital Generation, esta generación de, ¿cómo lo combinaste, no? De la parte física con lo digital, claro, porque en retail tú lo ves, ¿no? Pero voy a unir las dos preguntas, porque estaba uno por la parte de digital, este nuevo concepto, pero también con qué va a pasar en el post-COVID, es decir, en el retail se queda, en la educación, en cuánta empresa que está preocupado por devolver instalación y que su gente trabaje algunos 2 días presencial, otros no, cómo se está organizando ese digital generation, pero post-COVID. Claro, no, es una pregunta muy, muy interesante, Cristian, porque al final lo que observamos es que post-COVID, en realidad post-COVID puede ser un escenario en donde sea una mezcla, una interacción, ¿no? Entre estar en el mundo digital y el mundo físico. Por esto que decimos, lo que pasa hoy en Europa, que están todos los países replegados con Omicron,
y hace 3 meses estaban todas las fronteras abiertas. Entonces puede ser que en 6 meses más se vuelvan, o en 2 meses más se vuelvan a abrir. Entonces esto de abrir y cerrar que yo explicaba. Y entonces este concepto híbrido de la tienda digital con la tienda física llega a ser muy importante la coherencia, y ese es el concepto que promueve esta omnicanalidad. Pero lo que pasa hoy en la práctica es que esa coherencia de entender quién es mi cliente no existe muy claramente, ¿no? Entonces, si yo entro por el sitio web y después voy a la tienda, no hay una conexión hoy desde el lado retail, esta visión única. O sea, también eso puede generar una necesidad importante en las compañías de adoptar una metodología de gobierno del dato real, para entender quién es mi consumidor. Muchas veces las compañías, sobre todo estas industrias que son muy del día a día, que se ponen metas muy de corto plazo, no tienen tiempo para pensar. Y lo que de alguna forma genera la analítica es empujar a que estas compañías piensen en estos conceptos. Muchas veces el Pareto del 80-20 de estas compañías, el 80% está en cómo encuentran el dato, no lo encuentran, y entonces tienen muy poco tiempo para pensar. Entonces, cuando uno plantea estas plataformas automáticas como las que plantea SaaS, con una metodología bien planteada, como la metodología que la FEN, con todo lo que hacemos en nuestro quehacer anual con nuestros alumnos, generamos una metodología muy potente. Entonces, yo diría que ahí hay un aporte significativo en cómo podemos prepararnos para este mundo physical que va a ser parte de nuestro día a día. Fíjate que hoy hay muchas compañías que en la cadena de suministro siguen basándose en la metodología SIOP, de Sales and Operations, que es una metodología antigua del año 87, que es una metodología de consenso, donde tú, que eres de operaciones, me dices cuánto vas a vender, yo de ventas te digo cuánto voy a vender, y después alguien hace un consenso, ¿no? Eso es muy juicio experto. Entonces, a mí me gusta mucho el título de esta sesión que ustedes organizaron, porque ustedes hablan del data driven. Entonces, ¿qué es data driven? Es que las compañías vayan entendiendo o vayan creyéndole a los datos. Es un análisis conducido por los datos, lo que los datos nos hablen. Y eso de que los datos nos hablen genera muchas veces miedo, genera muchas veces no confianza, porque yo estoy mucho más confiado en mi zona de confort, de mi juicio experto. Pero el problema que me plantea el COVID o el post-COVID o lo que sea de COVID es que todas mis certezas me las tiró por la borda. Entonces, estoy en un mundo donde cada día más necesito creerle mucho más a los datos, y de ahí viene todo el pitch, donde distintos eventos globales, charlas, ferias, etcétera, se habla mucho de la inteligencia artificial. Ahora tengo que viajar a Nueva York para la feria de retail anual, y uno de los temas muy importantes que se va a seguir planteando es cómo la inteligencia artificial y el machine learning sigue permeando las distintas capas en las áreas de las compañías de retail y de consumo masivo. Así que yo diría que, por eso yo planteaba al principio, Cristian, de que esto es una ecuación que tiene al menos 4 o 5 componentes. Una es la tecnología con la metodología, que para mí es más importante la metodología que la tecnología, porque es como que si yo me compro un carro, un auto, y no lo sé conducir, ¿no? Entonces, la metodología, si no tengo metodología, me puedo comprar un auto muy lujoso, pero no tengo cómo echarlo a andar. Ese es el primer pilar. Pero también es muy importante el proceso de negocio, la cultura empresarial, los datos, porque también nos hemos dado cuenta que muchas compañías se encontraron de frente, les explotó en la cara la necesidad de armar análisis con datos, y se encontraron que los datos no están en la actualización que necesitan. Y ahí esos 4 pilares yo creería que son tremendamente importantes para que en conjunto se pueda llegar al éxito. Si nosotros solamente pensamos en poner la metodología o la tecnología y no nos preocupamos de estas otras componentes, en la práctica vamos a fracasar, porque sobre todo este tipo de industrias las compañías tienen que ver para creer. Y ahí entonces hay mucho que contar y que ofrecer, dado todo nuestro background, y que yo insisto, lo que estamos haciendo en esta sesión y lo que ustedes vienen haciendo con estos artículos, por estas revistas, estas versiones, estos capítulos, es muy importante, porque también va permeando en la audiencia, en la opinión pública, cómo esto se puede hacer en la práctica de mejor forma.
Muy bien, Cristian, ya nuevamente te agradecemos la participación, primero en la revista y luego en esta explicación fantástica que nos das, en esta mirada de soluciones para, y déjame plantearlo así, para introducir también a Harry Styles, una lógica Claro, más desde lo que está pasando en los privados. Y eso. ahora también complementar, ¿verdad? Una visión más de, ya me corriges tú, Harry, pero desde lo público, ¿no? Donde cómo también estas herramientas, metodologías, sistemas, también solucionan justamente preocupaciones de nuestro ámbito público. Así que Harry, bueno, y todo tu equipo, ¿no? Que también nos cooperó con un artículo. ¿Cuál fue el foco, la mirada que tienen ustedes, Harry, justamente para resolver con estas herramientas problemáticas del ámbito, ¿verdad? A ver, de los distintos gobiernos locales, en este caso, a Cernatur o Subsecretaría de Turismo propiamente tal. Exactamente, muchas gracias, Cristian, y muchas gracias por la invitación a participar en este artículo en la revista. Agradecerles también en nombre de las autoridades de turismo, el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, y la directora nacional de Cernatur, Andrea Wolleter, que por temas de agenda no pudieron sumarse, pero de todas maneras que me toca representar a un gran y tremendo equipo técnico, informático, logístico que hay detrás para poder llegar a buen puerto con este proyecto de poder medir el turismo interno. Les voy a compartir una presentación que me va a ayudar a guiar toda la conversación. Espero que ahí la puedan ver, ¿verdad? Cualquier cosa me comentan. Y bueno, sí, yo tomo la palabra de todo lo que se ha comentado acá, que en el sector público también tenemos dolores de cabeza, ¿cierto? Respecto a cómo tener más y mejor información. Hay mucha escasez de información en el sector público, en particular en sectores económicos, en donde solamente el INE y el Banco Central son los productores de estadísticas oficiales, pero también cada cartera de gobierno tiene su propio desafío de generar estudios para poder medir y monitorear la actividad económica de su sector. En este caso estamos hablando del turismo. Y el turismo interno siempre fue como el hermano pobre de las estadísticas sectoriales, porque siempre se inyectaban recursos a medir generalmente en el aeropuerto a los turistas que entran y salen de Chile. Pero el turismo interno, siempre teníamos este desafío de, bueno, ¿cómo medirlo? Históricamente se medía a través de encuestas, y ahora, en los últimos años, dijimos, bueno, tratemos de hacer una medición con las nuevas tecnologías que existen en el país, y por eso es que generamos este proyecto de medir los viajes de turismo interno con pernoctación a través de las señales de telefonía móvil, que la verdad es que es algo que ya en Europa se lleva hace rato, se hace harto tiempo, así que dijimos, bueno, tratemos de también implementarlo en Chile. Así que lo que les voy a contar ahora va a ser un poco un pincelazo de la importancia que tiene el turismo para el mundo y para Chile. Les voy a comentar también brevemente aspectos de la metodología, algunas cositas técnicas ahí, no aburrirlos mucho, sino que más bien los principales aspectos metodológicos del algoritmo. Y bueno, comentarles cuáles son los principales resultados y desafíos que tiene este proyecto. ¿Por qué es el turismo importante? Bueno, a nivel mundial se estima que aporta el 10% de todo el PIB. O sea, de todo el PIB del planeta, el 10% correspondería a turismo. Y aquí hago un pequeño paréntesis de recordar que el turismo es súper transversal. O sea, agarro un poquito de comercio cuando yo voy a una tienda y estoy en otro país o en otra región y compro un regalito, un souvenir, eso ya es parte del turismo. Si tomo un taxi para irme al aeropuerto, esa actividad, ese ingreso, ese gasto también va a turismo. Todos los pasajes aéreos, el alojamiento, salir a comer afuera también es parte del turismo. Por lo tanto, engloba muchos sectores económicos. Genera 1 de cada 11 empleos. Genera 1,5 billones de exportaciones en el comercio internacional. El 7% del comercio estaría explicado, como les comentaba, por el turismo, y en total de todas las exportaciones de servicios representa aproximadamente el 30%. Estos son datos que nos da la Organización Mundial del Turismo del año 2019. En Chile, nuestras estimaciones reflejan que el turismo aporta el 3,3% al PIB directo, lo cual no es menor, estamos hablando de aproximadamente 10.000 millones de dólares. 7,2% de empleo directo
en toda la fuerza de trabajo. Estamos hablando también de, en el 2019 de aproximadamente 650.000 ocupados. Este fue un bonito proyecto que también hicimos con el INE, que lo publicamos en noviembre del año pasado, en plena pandemia. Y en Chile, bueno, estamos en sexto lugar de exportaciones de bienes, si es que quisiéramos comparar, ¿cierto?, los ingresos de turismo con los bienes, eso nos deja en el sexto lugar, y segundo lugar en exportación de servicios. Por lo tanto, es una industria que tiene mucho potencial para seguir creciendo. ¿Por qué también es importante? Bueno, porque genera 2/3 partes de todos los ingresos del turismo en el país, ¿ya? Hay un concepto que se trabaja con la OMT, parte de nuestra jerga, ¿cierto?, que es el turismo interior. El turismo interior viene a ser la sumatoria, como está puesta ahí abajo la nota al pie, de todo el gasto que realizan turistas residentes de Chile como turistas que vienen y no son residentes, es decir, turistas extranjeros. En el fondo es todo el gasto que se hace dentro del país. Y en ese contexto el turismo aporta las 2/3 partes, y ahí, bueno, el gráfico de torta pueden ver que estamos hablando de 3.000 millones de dólares de turismo, perdón, 6,2 millones de turismo interno y casi 3.000 millones de dólares por turismo receptivo. Y estas son cifras que, por supuesto, hay espacio para seguir creciendo. También un hecho que discutimos harto, pero que también es algo positivo, sobre todo en esta época de pandemia. Fíjense en el 2020 que el turismo receptivo cayó un 75,2%, en cambio el turismo interno cayó un 54,1%. Por lo tanto, decimos que es menos sensible ante distintos tipos de shock, ¿ya? Y eso es algo que hace al sector bastante resiliente y que puede recuperarse rápido después de una crisis. Hay una encuesta muy buena de la OMT en donde se establece que la recuperación económica del turismo va a estar siempre liderada por el turismo interno, ¿ya? Porque tenemos el turismo interno, el turismo receptivo, el turismo emisivo, y hay un gran consenso internacional en que el turismo interno va a ser el que lidere la recuperación. Esta lámina a mí en particular me gusta mucho porque refleja al lado izquierdo el grado de confinamiento de la población chilena en los distintos meses de la pandemia, y obviamente hay una correlación directa con el turismo interno, con la actividad económica del turismo interno. Y podemos ver que, como les comentaba antes, el turismo interno, al menos en 2020, nunca se fue a cero, sino que cayó 50%. ¿Y por qué? Porque había población que no estaba confinada o 100% confinada, o cumplía requisitos para poder igual moverse dentro del territorio. Por lo tanto, el turismo interno nunca se fue a cero, ¿ya? A diferencia del turismo receptivo, que no ingresaron turistas derechamente por estar las fronteras cerradas. Pero el turismo interno sí genera actividad, como les comentaba, y porque Chile tiene buenas tasas de vacunación, es algo que sabemos y que destacamos, y que también la población hace caso, digamos, a las medidas sanitarias, y en ese sentido es algo que se destaca. Y eso permite también que el turismo genere todavía movimiento. Ahora, lo que nosotros queríamos con este proyecto, y que es algo muy destacable, es generar, a través de estas técnicas de Big Data, que esta medición se transforme en estadística oficial del país. Es decir, romper el esquema de generar estadísticas a través de encuestas, ¿cierto? Que hay toda una literatura al respecto, en particular de cómo también aprovechar, un ejemplo, los registros administrativos que tiene cada país, y poder complementar mejor la medición de la encuesta o la estadística oficial, complementarla con información existente o información que se puede obtener a través de este tipo de tecnologías. Entonces, como les comentaba, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos la coyuntura del turismo interno? Hacemos el seguimiento del pulso de la actividad a través de las señales telefónicas. Y ahí, bueno, hicimos una licitación, se lo ganó una empresa X de telefonía, y empezamos a trabajar en el algoritmo de Big Data, porque en el fondo lo que tuvimos que hacer es adaptar todos los conceptos turísticos, que son muchos, que se los voy a tratar de explicar de la mejor forma posible acá, adaptarla a lo que es el turismo.
Y Big Data ofrece estas ventajas que ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Que analiza gran volumen de información, es súper rápida la transmisión de los datos y en el procesamiento, o sea, casi que nosotros podemos tener data diaria. El algoritmo es súper riguroso porque estamos respetando todos los conceptos técnicos de turismo que establece la OMT, y esto es muy importante porque permite después tener una buena comparabilidad internacional entre los países, dado que queremos que esta información constituya información de estadística oficial. Así que por eso es que tenemos que ser bien precavidos en eso. Y bueno, y este es un proyecto innovador, obviamente, primera vez que una institución al menos en turismo, se genera una estadística oficial con este tipo de herramientas, pero al mismo tiempo genera todo un desafío, ¿verdad? Porque hay una curva grande de aprendizaje. Esta lámina, bueno, un poco más de lo anterior, ¿cierto? Que aquí podemos ver que hay muchas más ventajas en utilizar Big Data en términos de oportunidad de la información, granularidad de la información. Aquí nosotros llegamos a este nivel de comuna en la información, y créanme que los alcaldes saltaron en una pata cuando les comentamos este proyecto, porque es lo que les decía al principio, generalmente las autoridades o los tomadores de decisiones, distintos stakeholders, se enfrentan a la escasez de información, sobre todo a nivel regional y comunal, que es un reclamo eterno que hay en el gobierno. Los principales beneficiarios, como les decía, bueno, academia, gremios, toda la industria, porque pueden tomar mejores decisiones. Alguien lo dijo por ahí, que no solamente las empresas, ¿cierto?, necesitan buena y más información, sino que también toda la industria, los empresarios, los emprendedores y también los municipios, que es algo que me gustaría destacar, dado que los municipios son los que se enfrentan directamente al turista. Cuando un turista anda perdido, necesita un mapa, generalmente va a parar a la oficina de información turística de la municipalidad. Y eso es algo muy positivo, y esta herramienta también va a contribuir a aquello. En términos de la metodología, contarles brevemente que la población objetivo son todos los residentes en Chile que hacen algún viaje turístico. La cobertura es nacional, regional y comunal, y la cobertura temática son todos los viajes turísticos con pernoctación. ¿Qué quiere decir eso? Que al menos hay que dormir una noche fuera del hogar, fuera del entorno habitual. Y estos 6 cajones establecen los principales 6 grandes pasos que establece el algoritmo. Primero, que lo más importante es determinar la comuna de residencia de las personas, y eso también se hace con las señales de teléfono. Luego determinamos quiénes son los usuarios activos, es decir, la gente que se está moviendo y que interactúa con la antena. Eso es importante. Cuando tenemos eso calculado, se le aplica un factor de expansión, dado que la empresa de telecomunicaciones con la que trabajamos tiene un X porcentaje de participación de mercado, por lo tanto no tiene a todo, no todo el país son clientes de esta empresa, por lo tanto sí o sí hay que utilizar factores de expansión, y ahí utilizamos las proyecciones de población que calcula el INE. También determinamos, luego de que está eso calculado, todos los viajes de ida y vuelta con pernoctación y la trazabilidad, es decir, le hacemos seguimiento a ese ser humano que se trasladó y que salió de su casa. Tratamos de hacerle seguimiento hacia dónde se desplaza y cuándo vuelve, ¿ya? Entonces, y después queremos determinar, bueno, ¿cuál fue el destino principal donde viajó esa persona? Y fíjense que hasta ahí es puro viajes, y el último paso le ponemos recién ahí el apellido turístico, porque hay que depurar una serie de viajes para poder después calzarlo con lo turístico. Entonces, primero es conocer, como les decía, la comuna de residencia, calculamos el entorno habitual, todos los usuarios activos, le aplicamos este factor de expansión que yo les decía, y luego vemos el recorrido del viaje. Luego asignamos, como les decía, cuál va a ser el viaje principal o el destino principal. Bueno, va a ser donde haya dormido más noches, ese es un criterio. El otro criterio es que si hay una suerte de empate, por ejemplo, que estuvo 2 noches en un destino y otras 2 noches en otro, bueno, vamos a asignar como el destino principal del viaje aquel que esté más lejos de su entorno habitual, ¿ya? Y así sucesivamente hay muchos parámetros que nosotros después los vamos aplicando a este algoritmo que yo les cuento, que es un algoritmo que también bueno, a prácticamente 2 años nos ha tomado calcularlo, y está validado internacionalmente también, lo cual también es algo muy positivo.
Y como les decía, una vez que ya tenemos todos los viajes calculados, con pernoctación, cuando yo ya determino cuál es el destino principal del viaje, etcétera, empezamos a hacer una limpieza de todos los viajes, por ejemplo, que se repiten o que son frecuentes y que sospechamos que son viajes de trabajo, por ejemplo. O sea, si yo vivo en Santiago y la señal de teléfono capta que yo todos los días de 9 a 6 me traslado a Providencia y estoy fijo ahí de lunes a viernes, seguramente ese va a ser mi lugar de trabajo y por lo tanto todos esos viajes salen de la medición, se eliminan del algoritmo. Al revés, cuando también medimos los conmutantes, es decir, no sé, gente de la zona centro, de la zona sur, que viaja X días a Antofagasta y que la señal queda ahí 5 días o 7 días y después se devuelve a su entorno vital, decir, vaya, seguramente son trabajadores de la minería, por lo tanto no son turísticos, también salen de la medición. Todos los viajes del transporte, del Transantiago, etcétera, etcétera, salen de la medición. Y con eso hacemos la depuración y por eso les decía, al final le ponemos el apellido turístico. ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, cosas intuitivas, pero cosas que también sirven para hacer políticas dentro del gobierno. Por ejemplo, algo que no sabíamos y que se obtuvo de este estudio, es que aprox el 75% de todos los viajes turísticos del país se hacen a otra región. Y el 25% más o menos en promedio se hace dentro de la misma región, lo cual es algo sumamente interesante para poder hacer promoción después. Se confirman aspectos también intuitivos, como que, por ejemplo, la región metropolitana es la principal región emisora de viajes. Y Valparaíso, a su vez, es la región más receptora de viaje. Con esto armamos la famosa matriz origen-destino, que de hecho es una matriz que trabajamos también con el Ministerio de Transporte, para que ellos también puedan ajustar todo lo que son sus estimaciones propias que ellos hacen. Y bueno, también está la lógica, como ustedes pueden ver, que siempre están en los primeros 3 lugares las regiones más pobladas, ¿ya? Pero después del top 4 hacia abajo ya no es tan intuitivo y ahí aparecen regiones que sí o sí son más turísticas. La granularidad que yo les explicaba a nivel de comuna, bueno, ¿cuáles son las principales comunas que emiten viaje o las poblaciones de estas comunas más viajeras, si lo queremos llamar así? Y aparece Maipú en primer lugar, Las Condes en segundo lugar, Puente Alto, La Florida, Temuco, Viña, Antofagasta, Santiago está un poco más allá. Y aquí ya no se da esta dinámica tanto de la población, sino que también entran otros factores como por ejemplo el poder adquisitivo de las comunas, etcétera. Y como les digo, con esto se puede establecer una matriz de viaje, es decir, no lo puse acá, pero uno puede decir, ok, toda esta gente de Maipú, dígame hacia dónde va. Entonces yo saco esa foto, digamos, dónde vacaciona la gente de Maipú o la gente de Las Condes. Entonces empiezan a aparecer cosas muy interesantes. Al revés, esto es espejo. ¿Cuáles son las principales comunas receptoras de viaje? Y por supuesto que está Viña en primer lugar, Santiago, segundo lugar, Coquimbo, tercer lugar. Fíjense que es la misma lógica que teníamos esto para una época estival, por ejemplo, parece el Quisco, La Serena, el Tao, que es toda la zona centro, Los Ángeles, Algarrobo, Pucón, Valparaíso, que son cosas que sí sabíamos, pero no teníamos la parte numérica. Entonces esto confirma la parte intuitiva, confirma todo el movimiento que uno observa en la realidad, pero con esto ya le podemos poner datos. Así que súper bien. Y bueno, los principales desafíos que tenemos en el cortísimo plazo es obtener información de pernoctaciones y también destinos secundarios, es decir, porque nosotros ahora nos preocupamos solamente del destino principal, pero como les decía, tenemos la trazabilidad, pero eso lo vamos a analizar más adelante, porque realmente es mucha información, pero se puede. También tenemos que seguir mejorando la depuración de los datos, como les comentaba, todos los viajes por trabajo o que hacen los estudiantes, o todos los pasajeros, los movimientos de pasajeros del transporte público, el tránsito vecinal fronterizo, eso también es algo que tenemos que depurar y trabajar aún más, dado que sobre todo en el sur hay comunas que tenemos pasos fronterizos con Argentina y hay gente que va a comprar a Argentina y vuelve por el día, entonces tenemos señales que aparecen y desaparecen, entonces, y sabemos que no necesariamente son viajes turísticos, y además que se realizan fuera de la frontera de Chile, por lo tanto ahí al tiro
tenemos que ir depurando eso. Y lo otro importante, que un lindo desafío que yo creo que también va a complementar mucho esta información, es perfilar al viajero. Porque si yo sé dónde vive, ¿cierto? Y ahí estamos negociando con la compañía telefónica. Bueno, si usted sabe quién es su usuario, dígame cuántos hombres, cuántas mujeres viajan, dígame el tramo etario de los viajeros, dígame por favor su grupo socioeconómico al cual pertenecen, crucemos estas bases de datos con la ESI, por ejemplo, la encuesta suplementaria de ingreso que calcula el INE, que en algunos casos llega a región, o a las principales comunas, a las principales capitales de las ciudades. Entonces, se nos viene ese tema, se nos viene un poco ya a caracterizar esto y en el fondo seguir sacándole más partido a la información. Finalmente, les comento que todo esto está en pleno procesamiento, esto está depurándose aún, por lo tanto los resultados se van a lanzar prontamente, esperamos que en el transcurso del primer trimestre de 2022, y aquí los dejo cordialmente invitados, ahí tienen el QR y abajo el slash del Data Turismo Chile, que es una plataforma de consulta de información estadística, de toda la información que hay disponible en el país relacionada a turismo, está alojada acá, en dataturismochile.cl. Por lo tanto, el día de mañana, cuando ya tengamos súper bien depurado y calculado los viajes de turismo interno con pernoctación, lo vamos a publicar acá, van a estar disponibles acá, así que apenas eso pase, obviamente que les vamos a avisar a todos ustedes para que lo puedan mirar y puedan jugar, porque esto va a ser también una plataforma muy interactiva que lo hemos hecho con Power BI, cosa que la gente puede hacer todas las consultas que quiera, todos los cruces que quiera, todos los gráficos que quiera, del periodo que quiera, fecha por día, como les decía. Entonces va a ser muy, muy entretenido. Yo creo que con eso va a cortar toda esta carencia de información que había en el sector, y Chile también va a quedar a la vanguardia en este tipo de información y de generar, como les decía, estadística oficial con otras técnicas. Así que la verdad es que algo que nos llena de orgullo. Así que vuelvo a reiterar los agradecimientos por su atención y cualquier cosa quedo a su disposición. Muchas gracias. Muy bien, Harry. Oye, impresionante, ¿eh? Muchas gracias por tu presentación. Yo inmediatamente abrí la página que mencionas, así que felicitaciones también a Senatur, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Tenemos preguntas, yo no quiero monopolizar las preguntas. Leonardo Lizana nos escribe a través del chat, así que Leonardo, oye, estamos en un ambiente muy íntimo ahí, cerca un poco más de 30 personas. Leonardo, a ver si te animas ya sea a escribir la pregunta o activas tu micrófono, Leonardo. Hola Cristian, me gusta volver a verte, tanto tiempo. ¿Qué tal, Leonardo? Cuéntanos tu pregunta. Un saludo. Mira, bien corto. Oye, en la exposición de Harry me pareció extraordinaria, fenomenal, genial. Pero tengo una pregunta que es muy básica. ¿Cómo captan el dato del movimiento? Sí, mira, no es tan básica, pero es bien intuitiva, porque en el fondo todo el mundo, yo diría casi todo el planeta tiene un celular. Y cada vez que hacemos una llamada o me conecto a internet para leer el diario o meterme a Facebook, Instagram o lo que sea, cada interacción que yo hago con data, ya sea llamada móvil o internet móvil, eso es capturado por una señal de la compañía telefónica en una antena y entra inmediatamente a la base de datos que administra la empresa, pero que hasta hace poco tiempo esta empresa tenía toda esa información ahí guardada y no hacían nada con ello. Hasta que surgieron estas herramientas, ¿cierto?, que son muy potentes, que les permiten procesarla y darle un valor. Entonces, así es como se captura la información. En el fondo son señales de teléfono móvil que los captura una antena y que después lo hace la triangulización, digamos, desde dónde salió la señal, a qué antena llegó o por cuántas antenas pasó en el caso que ese celular se mueva dentro del territorio. Entonces hay cosas que son súper choras, por ejemplo, no sé, pues si tenemos una señal en Santiago y después desaparece y vuelve a aparecer en Punta Arenas, 4 horas después sospechamos que esa persona se trasladó en avión porque cómo llegó tan rápido a Punta Arenas. Y eso lo contabilizamos como un viaje aéreo. También queremos hacer ese tipo de desglose más adelante, viajes aéreos, viajes terrestres. Y bueno, y lo otro importante, que esa persona para que sea contabilizado en el algoritmo turístico, tiene que salir de su casa
y pasar al menos una noche fuera de su casa, fuera de su entorno habitual, y menos de 365 noches, porque si no ahí la OMT te dice, oye, si te fuiste más de un año de tu casa es porque ya te cambiaste de casa, o sea, ya no eres turista. Y así, bueno, sucesivamente se van aplicando esos, como les digo, principios y definiciones a estas señales. Y el desafío, claro, lo tiene la compañía telefónica, porque en el fondo tenemos que con ellos cuadrar, mirar que hayan aplicado bien el algoritmo. Es harto trabajo, la verdad. Ya. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias, nada. Leonardo. Gracias, Harry. Bueno, oye, quiero aprovecharme de esta pregunta que me queda porque miraba tus datos y tú decías en tu presentación, 14% hay de micro, pequeñas y medianas empresas, ¿verdad?, participando ahí. Y me hago la pregunta, ¿cómo estas empresas, pueden sacar ventaja de la información que están entregando? Oye, asumo que están menos digitalizadas, ¿verdad?, que las grandes. Entonces, ¿cuál es la labor de ustedes ahí para que sean ellas las que aprovechen estos datos? Sí, justamente, bueno, ahí le diste en el clavo a una de las buenas políticas públicas que se van a hacer con esto, que en el fondo, primero es que esta información sea para todo el país, data abierta, como se dice, y que todos puedan acceder. Y después hacer un trabajo bien uno a uno con municipios, alcaldes, emprendedores y empresas. O sea, el sector turismo se caracteriza porque el 95% de las empresas son pymes en Chile. Y hay una gran brecha digital, ¿ya? O sea, el 50% de estas empresas no tienen sitio web y no conocen su demanda. Entonces, con esto van a poder al menos saber, no sé, la persona, la señora Juanita que tiene una residencial en X comuna, va a poder saber de dónde vienen los turistas a su comuna, y a lo mejor va a poder, junto con el gobierno, focalizar su campaña de marketing en las comunas donde sabemos que está su demanda. ¿Por qué? Porque también al revés, sabemos que hay comunas que nunca en la vida han recibido visitantes de X regiones o de X comunas. Entonces, y eso también se presta para que uno pueda incentivar los viajes, que en el fondo la gente se anime, sobre todo ahora, como les comentaba, esta encuesta, que el turismo interno va a liderar la recuperación económica del sector, y probablemente va a ser así, por temas sanitarios, de distancia, a la gente le va a costar, yo creo, subirse un avión y dar viajes largos o viajes que son al otro lado del océano. Entonces, seguramente se va a privilegiar el turismo más de cercanía. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Harry. Vuelvo a esta presentación nada más para hacer un agradecimiento final, no solamente a Cristian Figueroa, también a Harry Stay y bueno, todo el equipo, ¿verdad?, que hay detrás de este muy buen artículo, de este aporte. Y brevemente, déjenme brevemente en palabras finales, ya justo Jaime nos escribía a través del chat, Jaime Miranda, que se tenía que retirar, pero algunos agradecimientos, por supuesto, no solamente a Cristian y Harry que están hoy con nosotros, sino que a todos quienes colaboraron en este número. La verdad que la revista siempre es interesante, pero particularmente en este número está muy actual, tiene temas de alto interés y muy ligado también. Leonardo, cuando te escuché hablar me hiciste acordar inmediatamente, ¿verdad? Leonardo es egresado, nuestro magíster en control de gestión de la Universidad de Chile, titulado de magíster en control de gestión, pero justamente estos temas, y estoy viendo aquí al profesor Maldonado, me hiciste acordar también de nuestro nuevo magíster en sistema de información e inteligencia de negocios, y justamente lo vamos a ver ya desde el próximo año 2022. Oye, esto es la parte de marketing, ¿no? Oye, justamente próximo año 2022, la primera versión del magíster en sistema de información e inteligencia de negocio que va a tener la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Y justamente la visión que tiene es lo que vemos en este artículo. Voy a robarle la frase a Cristian, que los datos nos hablen. Y nos hablen para tomar decisiones tanto en organizaciones públicas, organizaciones privadas, en las distintas problemáticas que tenemos. Nada más invitarlos a todos a que lean nuestros artículos. Nuevamente repito, www.contabilidadysistemas.cl. A cada uno de los autores nosotros les vamos a hacer llegar copias físicas, y a ustedes, Harry, Cristian, un reconocimiento de parte de la Universidad de Chile por su buen aporte. Así que un gran abrazo a todos, muchas gracias y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Que estén muy bien. Un saludo, muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchos saludos, muchas gracias. Buen día. Igualmente.